Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué me dice el anteproyecto? Que ya el contador público, pues, tiene que ser una persona natural, ¿sí? O sea, ¿qué quiero que miremos de diferencia? Entonces, me está diciendo que, pues, tiene que ser una persona natural, que mediante aprobación universitaria reconocida por el gobierno nacional. ¿Por qué ponen esta gestión acá, chicos? Porque hubo un tiempo en el que sacaban universidades y no estaban acreditadas por el gobierno nacional. Y todas esas universidades cerraron y pues por ende los estudiantes o los profesionales que fueron acreditados por esa universidad se quedaron en la 8, se quedaron sin título profesional y perdieron su platica. Entonces mire que la ley 43 no me exigía que fuera pues una profesión o mediante un instituto, ¿sí? Mediante una inscripción que acredite su competencia, pero no dice qué tipo de entidad debería de acreditar su competencia. Acá ya me están especificando que sí o sí tiene que ser una universidad reconocida por el gobierno, ¿sí? Y que también vamos a tener dos tipos de contadores, el contador público, el contador profesional, bueno, dos tipos de contadores públicos, el contador profesional y el contador privado. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre los dos? Profe, pues uno de los puntos de los que hablaba el documento era que uno puede dar fe pública mientras que otro no. Exacto. Entonces, el contador profesional es el que está habilitado a dar fe pública, dictaminar los estados financieros conforme a los estándares internacionales de aseguramiento y certificarlo con su firma. Mientras que el contador privado, a pesar de que puede trabajar como contador, es aquella persona que no tiene que tiene el estudio, pero no ha solicitado su tarjeta profesional, ¿sí? Entonces acá me dice, aprobado, o sea, que tiene que tener un cartón universitario, igual que el anterior, tiene que tener un cartón universitario que haya aprobado todas las asignaturas y además que se haya graduado, ¿sí? Entonces, ¿ustedes en qué semestre están? En séptimo, En séptimo, les falta todavía 3 semestres, un añito y medio, pongámosle 2 añitos más el trabajo de grado. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ya, bueno, si es que se llega a aprobar el anteproyecto, cuando ustedes ya lleguen a ser contadores, van a ser, cuando ustedes terminen más bien la carrera, ustedes ya van a ser contadores privados, ¿sí? En estos contadores privados no pueden firmar como contador público, pueden ejercer su carrera como contadores, mas no pueden firmar esos estados financieros, ¿sí? Es uno de los principales cambios que me genera esta ley. Aparte, en el artículo 2 de la ley, ¿sí? Me modifica el artículo 3 de la ley 43. Entonces, vámonos para el artículo 3 de la ley 43. Me dice, azul, me pasé, de la inscripción del contador público. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Qué dice la ley 43 y qué dice el anteproyecto de ley? Profe, yo ahí fue donde pues me quedó como una duda que decía de que debía tener lo de los 3 años de experiencia y que 2 de los cuales debe ser después de haberse, no sé, de haberse graduado. No sabía que eran 3 años. Bueno, la pregunta es muy buena, la respuesta es mejor. Listo. Vamos con el anteproyecto. El anteproyecto, bueno, no, vamos con la ley. Entonces me dice que a partir de la vigente ley, de la ley, ¿sí? El contador público podrá inscribirse como contador, bueno, acá civiles, domicilios, que sea un colombiano, no menos de 3 años, ¿sí? Que mejor dicho, que trabaje, que estudie, que viva acá en Colombia,
básicamente que sea residente colombiano y que tenga las siguientes condiciones. Haber obtenido el título de contador público, perdón, haber obtenido el título de contador público en una entidad nacional o en una entidad extranjera. Si es una entidad nacional, ¿sí? Que haya tenido la experiencia como auxiliar, o bueno, como auxiliar, no, ellos no lo llaman como auxiliar, sino que estén relacionados con esa actividad contable, ¿sí? Y que esa experiencia que haya tenido en esa parte contable, perdón un segundito. Bueno, mil disculpas. Volvemos acá. Entonces, que haya obtenido el título profesional y que haya tenido una experiencia no inferior a 1 año, es decir, que puede ser 1 año o máximo 2 años. ¿Qué pasa? Que la Junta Central de Contadores Públicos, para para poder otorgar esa tarjeta profesional, ellos exigen soportes contables últimamente. Todavía, chicos, estamos rigiendo bajo la ley 43 del 90, ¿sí? Entonces, esas son las condiciones establecidas por la ley 43. ¿Qué me dice la ley, el anteproyecto de ley? Entonces, el anteproyecto, bueno, la principal diferencia es que la experiencia que yo vaya a adquirir sea igual o mayor a 1 año, ¿sí? Mientras que el anteproyecto me dice, bueno, aquella persona que se haya acreditado como auxiliar o que hayan tenido la experiencia en la parte contable, ¿sí? Bajo una supervisión de un contador profesional, será de 3 años, de los cuales 2 años debe de ser posteriores de haber recibido el título profesional. Es decir, que en 9º tenemos que empezar a trabajar en la profesión contable y posteriormente 2 años tenemos que trabajar como contadores privados, ¿sí? Y que este título de contador privado me lo otorgue, o más que me lo otorgue, me lo certifique un contador público. Entonces, miren que ya no va a ser tan fácil graduarse y pues empezar nuestra profesión contable. No, tenemos que tener los 3 años de experiencia. Si no, no nos pueden entregar u otorgar el título profesional. ¿Cómo la ven hasta ahí? Quiero que hagamos debate, que comenten, qué están pensando. Quiero que me comenten qué están pensando. Profe, pues que es como ponerle las cosas más cuesta arriba, pues a uno como, digamos, como estudiante, pues de la materia, pero a largo plazo es algo bueno porque eso significa que el que se certifique como contador público es porque de verdad, pues tiene la mente dedicada a eso, no sé cómo explicar. Profe, y yo le hago una pregunta. ¿Esto comienza a regir desde el momento en que se apruebe este anteproyecto de ley? O digamos, bueno, los que venían estudiando no los rige todavía. Primero, apenas están en discusiones en los diferentes consejos o reuniones de contadores públicos. Apenas están hablando sobre la implementación de estos documentos porque sí, ¿sí? Segundo, depende de lo que diga el decreto. Este no es el decreto todavía, este es el anteproyecto. El anteproyecto no me dice cuándo entra en vigencia el proceso.
puede decir que empieza a regir a partir del momento en el que se haya emitido, que se haya sancionado, porque eso se le llama sanción, se haya sancionado el decreto, la ley, perdón, o se tendrá que esperar hasta que saque un decreto reglamentando esta normatividad. Entonces no sabría decirle si es para aplicarse al momento de que salga la ley o si se puede esperar un poquitico pues, más de tiempo para que se radique y se cumpla. ¿Sí? Entonces, por eso, una de mis palabras favoritas siempre ha sido el depende. Esto solamente, chicos, es una lectura para que ustedes se vayan preparando física y psicológicamente, ¿sí? Porque en el artículo 3 ya me están dando la obligación de que yo como contador público cada 2 años me tengo que capacitar y hacer un examen para ver si puedo seguir laborando como contador público o si me quitan mi tarjeta profesional o simplemente me la suspenden. ¿Sí? ¿Sí leyeron esa partecita? Sí, señor. Sí, profe, Perfecto, ¿y el resto? Esa era otra de mis preguntas. Entonces, no, pero todavía no hemos llegado allá. Listo. Eso es con respecto a la inscripción de nuestra profesión o de nuestra tarjeta profesional y para pues, trabajar como contadores profesionales. La inscripción como contador profesional deberá certificarse cada 3 años, ¿sí? Los requisitos de educación continua, es decir, que yo esté continuamente capacitándome, entonces en un diplomado de NIF, en un diplomado de auditoría internacional o de revisoría fiscal o de conceptos generales, etcétera. ¿Sí? Entonces, mire que cada vez me toca estarme como más actualizando a la información que vayamos requiriendo de acuerdo a nuestras necesidades o de acuerdo pues, a nuestros proyectos que estamos estableciendo dentro de las empresas y como independientes. Acá estamos hablando no solamente de contadores personas naturales, sino pues también de contadores que son empresas. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud? Vamos bien. Listo. Vamos con el artículo número 3 del anteproyecto de ley. Este anteproyecto de ley me dice que vamos a tener una inscripción y una reinscripción. Ah, bueno, Marce, ¿cuál era la pregunta suya con respecto a la capacitación que tenía que hacerse el contador público? O sea, era precisamente eso, de que si su tarjeta, después de que ya la tenía por primera vez, o sea, era posible que se la quitaran si si no cumplía con esos requisitos. O sea, tiene que hacerse para poder seguir con la tarjeta. En este momento la ley tiene ese hueco, porque la ley no lo dice. ¿Sí? Para ese punto específico deben de sacar un decreto de ley donde se reglamente cómo va a ser el manejo de la inscripción y de la actualización del contador público. Tienen que hacer un decreto, porque ahí no me lo especifica. Ah, bueno, profe. ¿Sí? Yo diría, y la verdad esta es más mi opinión como profesional, que se la quiten, porque si no se ha estado actualizando, entonces no es un buen contador y pues debe estar haciendo algún... No digo que lo esté haciendo mal, pero pues posiblemente tenga algún enredo, ¿sí? Profe, hay una pregunta. Ese tipo, pues, si donde llegaran a aprobar este anteproyecto de ley, ¿eso aplicaría para todos los contadores o solo para los que se graduaron de cierto tiempo, o sea, desde la vigencia de la ley en adelante, o eso aplicaría para todos en general? Vuelvo otra vez al mismo concepto. La ley no me lo está especificando. Eso es un vacío de la ley y eso pues tendrían que sacar un decreto reglamentario para que sea aceptado. ¿Sí me hago entender? Si no lo Profe, dice la ley, no podemos como estipular, señora. más o menos, ¿cuánto duran los diálogos de anteproyecto de ley?
En este momento, esta ley lleva casi 2 o 3 años de diálogos. Casi 2 añitos. Ah, ya. Usted no me dice el año en el que salió. No me dice. Esto lo sacaron en el 2016, 2019 más o menos. ¿Sí? 2018, 2019. Ese anteproyecto. Posiblemente tenga alguna otra modificación, pues posiblemente, pero no es seguro. Listo, ¿hasta acá tienen alguna duda? Ah, bueno, estábamos acá con respecto a la inscripción. Entonces, primero, pues tenemos que presentar este examen cada 3 años para reinscribir nuestra tarjeta profesional, ¿sí? Si de pronto no aprobamos si de pronto no aprobamos el examen, pues posiblemente podamos ejercer. O sea, en mi concepto yo no los dejaría ejercer. O sea, si me preguntan a mí, yo les diría, no señor, usted no tiene el conocimiento y pues tiene sus inconvenientes, ¿sí? Pero pues podrían ejercer. Eso sí, cuando saquen el certificado, cuando saquen su certificado como contadores, ¿sí? De la Junta Central de Contadores Públicos, pues lo siento, en el certificado va a decir, no pasó la prueba, en este momento no tiene la reinscripción de su tarjeta profesional. O no se presentó a la prueba, no cuenta con la reinscripción de tarjeta profesional. Les hago la pregunta a ustedes, si ustedes ven un certificado de un contador público donde dice que no pasó el examen de reinscripción o no lo ha hecho, ustedes como empresarios, pensemos como empresarios, ¿lo contratarían? No, profe, claro que no. El resto, ¿qué opina? No, profe, pues yo creo que eso no pasaría. Exacto, entonces mire que eso es necesario para que podamos laborar como contadores públicos, ¿sí? Entonces ahí les dejo como esa inquietud. Igual es muy buena pregunta la que nos está haciendo Marcela. Listo, vamos con el valor de la inscripción y la reinscripción. Es decir, que me toca pagar por inscribirme como contador público y me toca pagar como contador público la reinscripción de mi tarjeta profesional. Vamos a ir a la página de la Junta Central de Contadores. Junta Central de Contadores. Y vamos a ver cuánto cuesta una tarjeta profesional ahora. O ya hicieron esa investigación. Ya saben cuánto cuesta la tarjeta profesional hoy. Chicos, por ejemplo, ustedes que ya están próximos de ser contadores, eso igual yo creo que se va a demorar otro añito. Y más con esta pandemia. Está como entre Estos son 50, algo así. 341. Están 341 acá, dice. Vale, espérenme que mi internet está como que lento. Están 341. ¿Sí? Si quieren, pues averiguar cuáles son los requisitos para adquirir la tarjeta profesional, acá pues le aparecen paso a paso. Sigue explicando cada uno de los detalles, acta de grado, constancia de la experiencia profesional, acá está la resolución por si la quieren leer, soportes que acrediten la experiencia profesional de las actividades que haya ejercido como auxiliar técnico contable y el contrato pues de la persona con la que esté laborando. Esos son los requisitos por si de pronto quieren pues leerlos, acá se los voy a compartir. Acá se los voy a compartir. Mientras que la ley me dice que para poder yo tener mi tarjeta profesional y tener ese registro
como contador público, el gobierno, y digo el gobierno porque la Junta Central hace parte del gobierno, me va a cobrar un salario mínimo mensual legal vigente, ¿sí? Solamente por inscripción. ¿Cuánto tenemos de diferencia entre 341.000 pesos, que es lo que me cuesta la tarjeta profesional hoy, menos un salario mínimo a hoy? ¿Cuánto tenemos de diferencia? 600. Sí, profe, como 550.000 pesos. Imagínense, muchachos. ¿Ustedes qué opinan de eso? Casi, sí, casi los 600. ¿Ustedes cómo la ven? Necesito que me opinen, que participemos todos. No, profe, que está complicado. Ya me están dando como ganas de cambiar de carrera. Sí, profe, cambiar de carrera. No digan eso. Esta carrera es muy bonita, a veces, pero es bonita. Es perfecta. Pero, profe, o sea, como uno se pone a pensar en tantas carreras de que simplemente salen y ahí mismo se compran su tarjeta profesional y listo, todo como tan sencillo. En cambio, esta sí he visto, pues que yo tengo en mi familia contadores, mi hermana es contadora, de pronto es un toque más complicado que cualquier carrera. Bueno, pensemos en otro ejemplo. Un médico. Piensen en un médico. ¿Cómo será reclamar una tarjeta profesional de un médico? Complicada, ¿cierto? Pues de ellos me imagino que es como con ese año que hacen o sea, de ensayos de su carrera y todo eso. O sea, el año que ellos tienen que hacer aparte de la carrera. Que es la residencia. Chicos, ¿ustedes le entregarían su vida a un médico que, a ver, un ejemplo bien extremo, que se tenía que haber actualizado en el año 2019 y no lo hizo? ¿Irían con ese médico a que les ayudara y les asesorara cómo están de salud? Que no tienen la actualización. No sé cómo sería. Realmente para un médico no sé cómo sería, pero pongamos el ejemplo. ¿Qué harían ustedes? No, profe. Buscar a otro que sí esté actualizado. Buscar a otro que sí esté actualizado. Lo mismo pasa con el contador público, chicos. Es lo mismo, pero enfocado hacia las ciencias económicas, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque si yo, por ejemplo, estoy diciendo que los estados financieros que está presentando la empresa están libres de errores y le estoy diciendo a mi gobierno nacional, ¿sí? Le estoy diciendo a mi gobierno, sí, gobierno, esos estados financieros yo los firmé y no tienen ni un error. No estamos evadiendo impuestos, no estamos teniendo actos ilícitos, no. ¿Qué pasa ahí? ¿Ustedes qué opinan? Quiero que hablemos bien la mente y nos enfoquemos bien de esta profesión, ¿sí? ¿Qué opinan de esa afirmación que acabé de hacer? Profe, pues yo consideraría que ahí como contador no tuviera una parte que es importante, que es lo de fidedigna, la información legible, perfecta, ¿cierto? Ahí se infringen uno de los puntos de los principios del contador. ¿Sí? Sí. Listo, muchas gracias, Cristian. Por eso les voy a decir mi opinión. Muchas gracias, Cristian, porque realmente eso es un concepto muy claro y es a lo que yo voy. Dado el caso, yo firmé unos estados financieros que yo dije que estaban libres de errores y resulta que esa empresa a la que yo le firmé los estados financieros estaban evadiendo impuestos y pues yo no sabía. Yo solamente ingreso lo que aparece en contabilidad y me baso con lo que aparece en contabilidad y pues en lo que me entregan de facturas y todo lo que me entregan de organizaditos de facturas, ¿cierto? Ahí estamos cumpliendo un principio de
una característica cualitativa de la información contable bajo el marco conceptual, que es ¿qué? A ver, que es verificabilidad. Estoy verificando que la información que yo tenga en el sistema sea la misma información que yo tenga en ¿dónde? A nivel físico del trabajo, ¿sí? Pero me di cuenta que esa empresa pues estaba evadiendo impuestos, es decir, que estaba vendiendo productos por debajo de cuerda. ¿Qué pasa ahí? ¿De quién es la culpa? Del contador que firmó. Del contador. Desafortunadamente es del contador. Obviamente gerencia pues tiene una responsabilidad, ¿sí? Pero el contador, el que firmó, es también responsable. Porque el contador está dando ¿qué? Chicos, y no me voy para este anteproyecto de ley, me voy para la ley 43 que sigue vigente. ¿Está dando qué? Sé que esos estados son correctos. Son correctos, ¿sí? Y si estoy evadiendo impuestos, ¿qué pasa conmigo como persona natural? ¿Me voy para dónde? A la cárcel. Listo. Y se me termina mi vida ahí. Hagan de cuenta que maté a una persona. A eso es lo que yo voy con el médico. Si el médico de pronto pues no tuvo la capacitación, no tuvo pues no estuvo actualizado y por un error del humano, porque pues realmente fue humano, se murió un paciente. A eso es lo que yo voy, chicos, la importancia que es esta carrera a diferencia de otras. O imagínense en un ingeniero civil y tiene más responsabilidad un ingeniero civil que un arquitecto. Me hago entender de la importancia de esta carrera, o sea, no se desanimen, realmente es muy dura y hay que estar constantemente actualizándose, ¿sí? Pero es una carrera muy bonita y es perfecta en todo el sentido. A eso es lo que yo les quería pues compartir a ustedes. ¿Qué iba a decir, Cristian, que lo interrumpí? Qué pena con usted. No, profe, cuando dijo lo del ingeniero civil, ya le iba a preguntar, y me imagino es construyendo un puente. Ah, imagínese lo que pasó ay, yo no me acuerdo cuando se cayó ese puente. ¿Ah? Sí, precisamente Susana, iba a tomar señora. eso. Profe, pues yo opino que la carrera como tal de contador público es muy importante y o sea, en todo lado hoy en día se requiere de un contador público. ¿En qué sí no estoy de acuerdo? Pues como en tanta normatividad que le colocan al contador público, pero en sí el Estado no valora no valora las leyes que le impone el contador público, no las valora. ¿A qué voy, profe? Que es muy triste que un contador que cumple con todas estas especificaciones, con todas estas normas, que se endeuda tal vez por estar actualizado, no tenga como la oportunidad de ejercer como ejerce de pronto una persona que no tiene esa misma capacidad o esa misma experiencia o esa misma experiencia y el Estado o las empresas o dichos entes lo contratan a dedo o por amistad, como pasa muy cotidianamente en este país, que hay muchas personas que tienen el conocimiento y tienen todo al margen de la ley, todo bien, pero resulta que vale más un voto político, vale más una amistad o vale más pasarse por encima de esas personas y por eso muchas veces el país está mal direccionado porque subimos a cualquier persona allá que no tiene ni idea de lo que sabe. Bien podemos darnos cuenta pues en nuestros ministros que pues no sé que un ministro que sepa de sistemas tenga que ver con agricultura o el de deportes tenga que ver con sistemas, o sea, están mal las cosas desde la parte de arriba. Es cierto, Susana, muchísimas gracias por ese aporte y por esa intervención tan bonita. Es cierto, todo lo que dijo Susana es cierto. Ahora, píntela de la siguiente manera. El Banco Bancolombia, ojalá no nos quiten el video por esto, el susodicho tiene una aplicación, haz tu renta tú mismo por 50.000 pesos. Tu renta es tu declaración de renta.
que si se la presenta mal, usted tiene la culpa por haber presentado los documentos que no eran, ¿sí? Por 50.000 pesos. Entonces, también nosotros como contadores nos desvalorizamos con nuestra profesión cobrando barato, ¿sí? ¿Qué es lo que me gusta del anteproyecto de ley? Aunque me duela mi bolsillo enormemente, porque me va a doler, se los juro, porque me va a doler, muchachos, pagar un salario mínimo para tener mi tarjeta profesional. Es que yo sí voy a cobrar ya mis honorarios como corresponden, muchachos, ¿sí? Eso es una ventaja que yo le veo al anteproyecto, cobrarle directamente bien a los contribuyentes o a las personas que estoy asesorando por, por, por mi profesión, porque es que fueron 5 años de carrera que pues yo no los voy a echar a la basura, ¿sí? Fueron años también de especialización o años de diplomados, de conocimientos, de lecturas, que yo no los puedo echar a la basura. Sí me hago entender, entonces muchachos, véanlo desde ese lado positivo. Yo lo veo por ese lado positivo, que cobren un salario mínimo por tener la inscripción de la tarjeta profesional, ¿sí? Entonces, para que lo analicen y ustedes como contadores públicos o futuros contadores públicos tomen conciencia desde ahora de no regalar su trabajo, porque ustedes igual pueden asesorar ya, con ayuda de un contador, pero pues pueden asesorar. Listo. Con respecto a la inscripción, va a costar un salario mínimo legal vigente, ¿sí? La cual será obligatorio para los contadores que den fe pública, certifiquen y dictaminen estados financieros bajo los estándares internacionales de contabilidad, bla, bla, bla. Cuando se trata de firmas profesionales de contadores, el valor de la inscripción será 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes solamente por una vez, ¿sí? Por una única vez. Con respecto a la actualización del contador público, es decir, ese examen que tenemos que presentar cada 3 años, ¿sí? Ese examen podrá costar aproximadamente 300.000 pesos, conforme pasa la normatividad correspondiente, y con el fin de pues, mantenernos actualizados. Bueno, ¿qué más vimos de la ley? ¿Ustedes qué vieron de la ley? Del anteproyecto de ley. Chicos, ¿sí se la leyeron? Pregunta seria. ¿Se la leyeron? Sean Creo que sinceros, o sea, pues hasta la mitad. había una parte que hablaba sobre las sanciones a los contadores públicos, pues por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y el otro era el tribunal, creo que era, tribunal de la, pues que ellos tenían esas facultades para las sanciones y todo ese tipo de cosas. Era una régimen sancionatorio, ¿sí? Que cómo iban a hacer esas sanciones, qué responsabilidades iban a sobrecaer para las personas, cuáles eran las faltas disciplinarias, ¿sí? Sí, yo leí una Entonces, en las... parte, profe, que decía de que después de 10 años, no sé si la entendí bien, de que después de 10 años volvían como que le levantaban esa sanción. No sé si entendí bien, di que ya quedaba todo pues como en Sí, limpio, digámoslo. sí, está bien. Pero pues ni tan limpio porque pues en el certificado va a aparecer de que usted estuvo sancionado. No, pues yo entendí que hasta en el certificado ya lo quitaban, no sé si entendí bien, de que ya no aparecía en el certificado. Lo que no creo es de que le vuelvan a otorgar una tarjeta, pues yo no creo eso. Es que depende del daño que usted haya hecho como contador, Ah, sí, ¿sí? profe. Entonces pueden quitarle la tarjeta profesional, solamente pueden sancionarlo o quitarle la licencia. Entonces eso depende. Hay muchos tipos de sanciones, chicos, eso es muy importante que lo sepamos nosotros.
¿sí? El incumplimiento de nuestras normas de ética profesional, ¿sí? En materia disciplinaria no existe la responsabilidad objetiva, todas las sanciones implicará la prueba de la culpa por parte del Estado. Se supone que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué es anomaciones? ¿Qué encontraron ustedes de anomaciones? ¿Mm? Entonces, miren, pueden ser un llamadito de atención, unas multas, ¿sí? Una suspensión o una cancelación de la tarjeta profesional. Esos son los tipos de sanciones que pueden generar. La sanción que estaba diciendo Marcela, sí, era Marcela, ¿sí? La suspensión y cancelación, ¿cuáles podrían ser el objeto? ¿Qué más encontraron ustedes, chicos? Resulta que existen dos tipos de procedimientos para un contador público. Uno que es administrativo disciplinario y otro que es por lo civil. Cualquier daño que hagamos al Estado, o sea, cualquier cosa que nosotros firmemos y que tenga alguna evasión, le estamos haciendo un daño al Estado, perdón. Pero también podemos hacerle un daño a la empresa, ¿sí? Haciendo que paguen sanciones y pues paguen cualquier otro rango establecido previo a las necesidades. ¿Qué más encontraron, muchachos? Otra persona diferente a Marcela. Profe, también sobre el aseguramiento de la información. Sí. Esa es la ley 43 también y la ley 1314. ¿Y qué encontró sobre el aseguramiento de la información? Profe, hablaba como de unas técnicas y normas generales y también de algo que no recuerdo qué era, pero recuerdo que se llamaba el CTP. Ya, ¿Y o el sea, CTP qué es? esa parte la tengo borrosa, profe. Consejo Técnico de Contaduría. Ah, ok. Entonces me dice quiénes son los del Consejo de Contaduría Pública, cuál va a ser el objetivo y la naturaleza, cómo van a escoger los miembros del Consejo Técnico de Contaduría Pública, ¿sí? ¿Qué más? Este es el artículo que se va a modificar, esa es la ley 1314, ¿sí? Que es con respecto al aseguramiento de la información para los propósitos de la ley correspondiente. ¿Cuáles van a ser esos principios? ¿Cuál va a ser la calidad de las personas? ¿Sí? ¿Cómo se va a reorganizar el Consejo Técnico de Contaduría Pública? ¿Cuáles van a ser las decisiones que tomará el Consejo con respecto a los residuos de la Sala General para implementación y adecuación de nuevos conceptos o normatividades correspondientes? ¿Sí? Vamos a tener un tribunal de contaduría pública. En este tribunal de contaduría pública básicamente va a ir todos los contadores que hayan tenido algún denuncio o que les hayan hecho más bien algún denuncio con el fin de generarles alguna sanción, ya sea monetaria o ya sea pues quitándole su tarjeta o una amonestación. Listo, chicos, pues quería que conocieran este anteproyecto. Realmente el anteproyecto es una base como para tener claridad de qué es nuestra carrera profesional y para qué sirve.
profesional, ¿sí? Básicamente. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes tienen? Aparte de... Profe, O todo muy bien. la palabra que usted dijo ahora que preguntó que Ajá. si sabíamos qué era, yo quedé con esa duda. No, ¿me qué? Me dio dislexia, realmente. Era amonestación. ¿Qué se me hizo la ley 1314? Listo. Con respecto a la ley 1314, ¿qué encontramos? ¿Qué vieron? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la ley 1314? Yo este textico se los voy a subir a la plataforma, ¿listo? Profe, la ley ¿Qué 1314 no cosa? es como No. la general como de la información contable y la regulación contable como tal. Sí, Esa es como la de las normas, profe. también. ¿Qué más? Entonces, la ley 1314 es la norma que me genera o que inicia el proceso de convergencia bajo los estándares internacionales en Colombia a partir del 2009, ¿sí? El objetivo de esta norma es promover, ¿sí?, la competitividad y el desarrollo de todas las empresas que se manejen en Colombia o todas las empresas en Colombia. Es mejorar esa competitividad y productividad en el desarrollo de las empresas, ¿sí? ¿Bajo qué principios se van a aplicar esos desarrollos o ese proceso de mejoramiento? Entonces, vamos a tener unos principios de regulación bajo la normatividad de aseguramiento de la información de la contabilidad. Vamos a señalar unas autoridades de competencia, unas autoridades que se van a encargar de vigilar también que el cumplimiento de todas las normatividades que nosotros estemos aplicando bajo esos estándares internacionales. Y vamos a tener unos procedimientos para expedir normas. Ese es el objetivo de la ley 1314, ¿sí? ¿Bajo qué principios vamos a aplicar la ley 1314? Sí, ¿me pasó? Ok. Entonces, el objetivo, recordemos que es expedir las normas de información financiera, ¿sí? Donde nosotros como contadores públicos demos la fe de que estos estados financieros están libres de errores y pues libres de sesgo o de cualquier error que se pueda cometer con respecto a la ley, con respecto a la ley correspondiente, ¿sí? Esa información que nosotros tenemos que busca básicamente que todos los usuarios internos y externos de la información puedan tomar decisiones, ¿sí? Entonces, un inversionista quiere venir a Colombia a invertir en café, entonces que nuestros estados financieros no necesariamente tengan algo, bueno, no, que nuestros estados financieros estén libres de cualquier inconveniente o cualquier error para que puedan tomar fácilmente la decisión y analizar esos estados financieros bajo unos indicadores financieros o unos indicadores de rentabilidad del mercado. Siempre todos los artículos de la ley, o más bien todas las leyes deben de trabajar bajo tres principios, que es lo que me dice la Constitución Política, ¿sí? Que son equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Equidad, que para todos sea igual la información y que el pago también pues sea igual, se supone que sea para todos, ¿sí? Que seamos iguales, básicamente. Reciprocidad, que se devuelva el retroalimento del ejercicio correspondiente,
Y conveniencia nacional es que pues podamos aplicar la normatividad y que la nación o que el gobierno nacional pueda tomar esa información y pueda tomar decisiones si sancionan o si está bien la empresa o si simplemente los necesita la información para medir la rentabilidad que tiene Colombia en ese producto o en ese sector industrial o en ese sector básicamente. Siempre vamos a trabajar sobre unas intenciones documentales, ¿sí? O soportes documentales, que son los soportes, que son los comprobantes, los informes de gestión, informes contables. Tenemos el ámbito de aplicación, que se va para todas las personas naturales y jurídicas, ¿sí? Que estén obligados a llevar contabilidad, para los contadores públicos, ¿sí? Y los que se encargan de la preparación de los estados financieros. ¿Quiénes se encargan de esa preparación de esos estados financieros? O más bien, ¿quiénes preparan los estados financieros? Profe, no necesariamente tiene que ser el contador, cualquier persona en la empresa que lo sepa hacer los puede realizar. Ojo ahí. Quienes se supone que deben de hacer los estados financieros son los contadores públicos, ¿sí? Pero los preparadores o los que se encargan de preparar los estados financieros es toda la empresa. Yo dependo de producción para preparar mi estado financiero, porque si producción, les pongo el ejemplo, si producción Eso, profe, no a me eso me tiene, refería. ya. Si, por ejemplo, producción no me tiene el indicador o no me tiene realmente cuánto cuesta el inventario, no voy a tener una manera de preparar ese estado financiero, ¿sí? Porque no tengo el costo, ni el inventario, ni el costo de venta ni el inventario. Entonces, miren que voy a necesitar de terceros para preparar o para realizar mis estados financieros, ¿vale? Y bueno, pues hay que tener en cuenta que las normas internacionales de información financiera o las normas de contabilidad de información financiera, como lo dice acá, es una normatividad, ¿sí? Que es un sistema compuesto por varias interpretaciones, guías, normas técnicas, limitaciones, principios, postulados, conceptos, entre otros conceptos que se puedan presentar. Eso es básicamente las normas de contabilidad y de información financiera. Esta información permite ¿qué? Pues me permite identificar, medir, analizar, interpretar, digitar, ¿sí? Todas las operaciones que se presenten a nivel económico, ¿sí? Y que esa información cumpla para tomar decisiones. Y acá tenemos las normas de aseguramiento de la información. Primero, ¿qué son? Un sistema compuesto por principios, ¿sí? Y que regula la calidad de las personas al momento de ejecutar su trabajo por medio de informes, ¿sí? Eso es lo que me regula. ¿Mediante qué normas regula esa información? Entonces, mediante normas éticas, mediante controles de calidad, mediante trabajos de auditoría, información financiera histórica, ¿sí? Aseguramiento, normas de aseguramiento de la información, etcétera. Tenemos unas autoridades, la ley 1314 me dice, como lo habíamos visto al inicio, cuenta con unas autoridades de regulación y de normalización, ¿sí? Se me dividen en tres autoridades, las de regulación, que es Presidencia de la República y Contraloría General de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tenemos las de normalización. Estas de normalización, bueno, me voy para la primera nuevamente, las de regulación. Estas entidades que son de regulación se dedican a expedir las normatividades, ¿sí? Solamente se dedica a expedir las normas de aseguramiento de la información y toda la información que tenga que ver a nivel contable y financiero, ¿sí? La autoridad de normalización, esa autoridad de normalización básicamente es la que ayuda a interpretar
y a entregarle la información a las autoridades de regulación para que firmen esas modificaciones de ley o algunos nuevos postulados que se necesiten o se requieran para el ejercicio, ¿sí? Y por último tenemos las de vigilancia. Hombre, las de vigilancia son las que se encargan de mirar que así estemos cumpliendo todos los requisitos establecidos por la norma, básicamente. Bueno, acá pues les hago un resumen de en qué consiste la ley 1314, ¿sí? Eso se los voy a dejar para que lo lean. Algo muy importante que de pronto no lo puse en la diapositiva, es que las normas tributarias priman sobre las normas contables. Recordemos que las normas contables ya son todas las normas que nos basamos bajo los estándares internacionales, ¿sí? Entonces, cuando yo hable de normas contables, no vamos a pensar en ese decreto 2649 de 1993, sino que vamos a pensar sobre las MIF para pymes o las MIF plenas, dependiendo pues sea el caso, ¿sí? Básicamente, entonces, prima la norma tributaria sobre la norma contable. Ya, pare de contar. Este es un documento, el direccionamiento estratégico es un documento que emitió el Consejo Técnico de Contaduría en el 2012, ¿sí? Este documento es un comentado básicamente sobre la ley 1314. Entonces no voy a frenar mucho acá, simplemente se los voy a dejar para que ustedes lo lean en casita, ¿sí? Acá tenemos el alcance de la ley, cuál es el ámbito de aplicación y qué normas va a aplicar para esta normatividad. Habla también sobre los procesos de emisión de las normas contables, ¿sí? Lo que les decía, el Consejo Técnico de Contaduría es el que se dedica a normalizar la técnica o de emitir los conceptos, si esa normatividad sí se puede aplicar para ese ejercicio o no, más bien no lo haga de esa manera, ¿sí? ¿A quién se lo dice? Al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A esos dos ministerios les entrega la información. Y esos dos ministerios se encargan de entregarle la información a los que se encargan, a los que ejecutan, ¿sí? Que sería la presidencia o la Cámara de Representantes o la Cámara o el Senado. Acá tenemos en la ley, en el direccionamiento estratégico, me saca un resumen sobre la clasificación de las empresas según las normas internacionales. Vamos a tener 3 grupos. El grupo 1, ¿sí? Que son las multinacionales, no voy a enfocarme mucho en este punto. Tenemos el grupo 2, que son las MIF para pymes o las pequeñas y medianas empresas. Y tenemos el grupo 3, que son los microempresarios, ¿sí? Que son esas personitas que son de tiendas de barrio o mini mercados o pues que cumplen estos requisitos establecidos por la ley. Listo. Hasta acá se los dejo. En plataforma hay un documento, hay 3 artículos, 2 o 3 artículos, no recuerdo bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer esos artículos en lo que resta de la clase, en lo que resta de la tutoría, y vamos a hacer un comentario de mínimo 1 hoja, máximo 2 hojitas, ¿sí? Profe, no lo escuché, ¿me repite por favor? En plataforma, ¿se acuerda lo que íbamos a hacer la semana pasada? Íbamos a hacer esta lectura. Sí. Vamos a ingresar a esa lectura, ¿sí? Vamos a descargar el documento y vamos a hacer un comentario, sobre ese documento. Máximo 2 hojitas, mínimo 1. Ah, yo lo vi, profe, pero entonces ahí decía que montar el desarrollo después del 3 de mayo, me apareció. Es correcto. No, pues obviamente de pronto se me fue para el 3 de mayo, pero es para este fin de semana. Al primero, profe. Para este fin de semana, para hoy. Ah, para hoy. Máximo bueno. mañana. Listo, listo.
¿Sí? ¿Entendido qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Sí, profe. Sí, profe, sí. Perfecto.
Chicos, ¿cómo van con esos artículos? ¿Cómo les fue? Profe, bien, pues la última parte tiene como referencia a cosas externas, entonces eso es lo que estoy leyendo en este momento. ¿Hasta qué hora hay plazo para subir el comentario, profe? Hasta mañana. Se los dejé habilitado hasta mañana. Ah, bueno, profe, muchas gracias. No, es con mucho gusto. ¿Y el resto, cómo les fue? Bien, profe, aquí leyendo. No. Igual quedo atenta a cualquier inquietud, chicos. Son las 5:20 y 21, 22. Vamos a dejar hasta acá la tutoría. ¿Sí? Esto es hasta las 5:30 o hasta las 6. Es hasta las 5:30. Vamos a dejar hasta acá la tutoría. Cualquier cosita me escriben al grupo de WhatsApp. Voy a estar subiendo el video a más tardar mañana en la noche, o en la tarde, perdón. Profe, que me regala 2 minutos. ¿Cómo? ¿Me puede regalar 2 minutos ya que va a finalizar la clase? Sí, claro. Claro que sí. Espéreme, ya llamo a Lisa y nos desconectamos, ¿vale? Muchas gracias. Con gusto. Pues, sábado. Valentina, Presente, profe. Carlos Andrés, Presente. Carolina Bedoya, Presente, profe. Alexander, Presente. Susana Mora, Sandra Presente, Milena, Sandra, creo que ella me escribió, Celeste, Presente. sí, ella fue la que me escribió, Adriana Marcela Sí, profe. y Cristian Camilo. Profe, presente. ¿Quién faltó por llamar? ¿Nadie? Listo, chicos. Nos vemos el próximo fin de semana mediante Dios. En Profe, qué 15, pena. ¿no? El sábado de clase. Pues no sé, no tengo claro. El primero es festivo. El primero es festivo. Ay, el 15. ¿Cómo hacemos para recuperar eso? Bueno, el 15 nos vemos entonces mediante Dios. ¿Cuándo? No, el 15 no. El 8 de mayo. Nos vemos mediante Dios. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, profe. Gracias. Feliz fin de semana, que se disfruten el resto de semana. Nos vemos dentro de 15 días. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Profe, entonces lo único Señor. que queda pendiente es